Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en el programa del Doctor Camus, hoy día jueves 24 o no sé, 25 25. 25 de agosto, acá junto a la Magdalena Versovich, que es seca para todo el tema de los impuestos, y estamos en una conversación que queremos profundizar mucho respecto a qué pasa con la gente que, con esta reforma tributaria propuesta, en un montón de detalles, qué pasa con la gente en general que está emprendiendo versus la gente que es empleada o versus la gente que tiene inversiones o la gente que tiene altos patrimonios pero tiene poca liquidez. Vamos viendo todos esos problemas y cosas que nos plantea este proyecto de ley y viendo también en el pulso de las inversiones, de lo que está pasando en lo real. Como me decía alguien hoy día en la mañana, que estaban todos esperando el resultado para ver si hacer o no una adquisición de M&A acá en Chile, esperando todo para después del 4, o sea, para el 5 y después va a llegar para después del 18. Pero bueno, eso da lo mismo. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy Bien. bienvenida de nuevo Sí, otra vez, Cristian, ahora en otro estudio. Sí, pues Ahora estamos juntos. acá en el estudio con mis amigos de Sound Advisor y Promatic, que me pusieron esta pantalla y hoy día no la vamos a aprovechar tanto, sino que está ahí lo que hizo Chaparro, reforma tributaria, el presidente Boric, y veamos y desmenucemos un poco, más allá de la reforma tributaria con respecto a lo que puede afectar al país, sino que cómo va a afectar quizá a cada una de las personas que trabajamos independientemente, a la gente que es empleada, a la gente que quiere emprender, y hay un montón de detalles que pueden salir muy caros o pueden ser muy beneficiosos. Creo que el tema es que sale caro. Entonces, vamos a conversar con la Magdalena al respecto. Magdalena, alguien que, ponte tú, está ganando con su empresa de, ponte tú, comunicaciones como esta, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos, 3 millones de pesos, y tiene que pagarle a, no sé, el arriendo, a las cámaras, tiene que hacer eventos, de repente comprar ciertos insumos. ¿Cómo le está afectando directamente esta reforma a esta gente que quiere emprender y que quiere tener ciertos negocios y que ahora, versus los de antes, cómo es el tema? A ver, Cristian, el proyecto de reforma, que tiene como un nombre así como súper rimbombante, que dice que es hacia un pacto fiscal por el desarrollo y la justicia social, Ya. ¿ya? Ese es el proyecto que presentó Boric a través del ministro de Hacienda ¿Mm? en el mes pasado, en julio del 2022. Están buscando grabar solamente, ellos dicen, al 3% más rico de la población. Ya. Por lo tanto, no se va a afectar al 97% restante. Sin embargo, cuando tú haces la bajada de todas las propuestas tributarias que están en el proyecto, te das cuenta que eso no tiene ¿No el ninguna... 3% de la población? no es para el 3% de la población, porque la subida de impuestos no solamente la paga el que hace el cheque, sino que eh, el que hace el cheque generalmente lo que hace es trasladar ese mayor costo que le significa a precio, y por lo tanto no solamente afecta a su bolsillo en un primer momento, sino que la reacción natural es encarecer los precios, ¿no es cierto?, para poder tener la misma utilidad que tenía antes. Y por lo tanto los usuarios como tú, como yo, que vamos al supermercado, que compramos vestidos, tú compras No, yo no pantalones. compro vestido. Todavía no compro vestido. O Claro. sea, estoy a punto de comprar para tener más rating. Pero, eh, mira, el tema ahí, Magdalena, es, o Manena, que te gusta que te digan, es lo siguiente. ¿Cuántos de los gallos que ya no traspasan a precio en el tema? Un dueño de un restaurante, un dueño de una fonda que hizo en un año y que tuvo la utilidad de una vez, el dueño de algo que está emprendiendo. ¿Cuánto era antes de esta reforma? Ujú. O antes, me refiero a la reforma de Bachelet, si lo queréis tomar también en el rango, y ahora con esta propuesta de reforma que está haciendo el gobierno de Boric. Cristian, hoy día
las empresas PYME, es decir, aquellas que venden menos de 75.000 UF al año, más o menos 2.200 millones al año, estamos hablando de venta, no de utilidad, venta 2.200 millones de pesos. de pesos. ¿Ya? En venta, esa gente hoy día está pagando una tasa del 10% sobre las utilidades que generan a nivel de primera categoría. ¿No es cierto? Que es el impuesto que pagan las empresas. ¿Ya? Esa tasa del 10% era una tasa del 25%. Pero las empresas no pagan el 28 Espérate. o en la pyme. Estamos hablando de la pyme. Ya. La pyme tenía tasa del 25, pero por efectos COVID, Sebastián Piñera rebajó la tasa a 10 Ya. de manera transitoria y este es el último año que las empresas pyme pagan 10%. Las empresas grandes, que son aquellas que venden más de 75.000, para efectos tributarios estamos hablando, 75.000 UF. En ese UF, caso. Sí. esas empresas o empresas que tienen giro, que no son chimenea, es decir, que generan lo que se llaman rentas pasivas, son especuladores, es gente que vive de otras inversiones. Pero la ellos- gente, ponte tú, que aporta su intelecto también y que factura en base Sí. a eso, como nosotros Sí, quizás. sí, la prestación de servicios ¿También profesionales. es sin chimenea eso? No, eso es con chimenea. Ah, ya. Eso es con Perfecto. chimenea y nosotros podemos optar a lo que se llama el régimen PYME. Ya. Ya con esta tasa que por COVID está hoy día en 10%, pero que el proyecto contempla en una tasa del 25%. Ya. ¿Ya? ¿Y antes del COVID cuánto era? 25. 25. De 25 bajó a 10 y Ya. ahora vuelve de nuevo a 25. Ya, o sea, pero pero eso es parte de la reforma, no. es parte de la ¿Sí? reforma. Pero si tú comparas la pyme con tasa 25, que es lo que propone Boric en el proyecto, la grande, que es aquella que vende más de 75.000 o que tiene este giro de inversiones que te digo yo, esos pagan 27. Y tienen además la posibilidad que se invierten en innovación y desarrollo, en I+D, pueden bajar su tasa a 25, igual que una pyme. Entonces uno dice, ¿por qué van a tratar igual, con la misma tasa de impuestos, a una empresa grande que a una empresa chica? No se entiende. Falta un incentivo ahí. Sí, o sea, estoy plenamente de acuerdo con eso. O sea, las pymes tuvieron un waiver por el COVID, porque la gran mayoría de las pymes también son las que dan más trabajo y todo eso. Pero no son las que más generan. Pero no son las curiosamente. que más generan, pero son las que más les pega, creo yo, el tema. Porque, mira, si tú pensáis así en grandes compañías, no sé, Copec, Banco de Chile, CMPC, grandes compañías que ya le pueden aumentar el impuesto un 25, un 27, ya puede ser que de lo mismo casi, pero cuando la pyme tiene que pagar lo mismo que una gran empresa que está mucho más cómoda en su labor, no la estoy criticando, pero la pyme hay un sentimiento de que es mucho más Pero fuera, mira, sensible. sí, pero más allá del sentimiento, en general el dueño de la pyme, tú tenés que ver que paga 25%. Eso es lo que propone el proyecto. Y cuando tú veías el global complementario del dueño de la pyme, que en el fondo son las utilidades que el gallo saca para poder vivir, nunca tiene una tasa del 25%. No, pues ella paga el 40 y... Porque puede llegar hasta el 40%, pero en general el pyme en promedio, hay estudios de la Cámara Nacional de Comercio, del Servicio de Impuestos Internos, etcétera, que los dueños de pyme generalmente optan a devolución de impuestos, porque el impuesto de primera categoría que paga la empresa, que les sirve para pagar su global complementario, generalmente es inferior a 25. Entonces, la recaudación que se tiene por lo que hace la pyme, en general, el efecto es casi cero, porque generalmente ese 25% que pagó la empresa se le devuelve al dueño, porque tiene una tasa personal inferior al 25%. ¿Ya? ¿Ya? ¿Eso sigue así? Y eso sigue así, Ya. va a seguir así. Ya. El punto es que cuando tú estás, abandonas por un minuto el mundo de los chicos y vas al mundo de los grandes. Grandes no solamente que te decía yo por venta, sino que también por giro, porque por ejemplo yo tengo una sociedad de inversiones que lo único que tiene son inversiones. Yo no tengo chimenea, pero me dedico a comprar acciones, me dedico a hacer aportes en distintos negocios, pongo los huevos en distintas cosas y me van llegando utilidades a esa sociedad paga 27. Y en el proyecto se dice que cuando esa sociedad reparta utilidades al dueño, le va a retener el 22% de la utilidad. Y el impuesto de primera categoría, que era 27, no le va a servir de crédito para su global complementario. Ah, no, pero es que eso es lo más que yo quería llegar al punto. No te va a servir porque ahora sirve un 65%. No. Lo que tú estás pensando es que hoy día
lo que nosotros tenemos, la ley que está vigente, es un sistema semi-integrado respecto a las empresas grandes. ¿Qué significa eso? La empresa paga 27% y al socio cuando le retira, cuando le distribuye utilidades, el socio puede usar solo ese impuesto de primera categoría en un 65%. Claro. Por lo tanto, si no le dejan usar el 100%, el sistema está desintegrado, pero no totalmente, porque le dejan usar una parte. Sí. El proyecto lo que busca es que respecto de esas empresas ahora ese 27% no me sirve ni el 65%, me sirve huevo. Y Cero. Cero. Y crea un impuesto del 22% para retener esas utilidades cuando me las reparten, y de los 100 que me llegan, yo voy a poder usar... ¿Un impuesto o un pago provisional? Es un impuesto que tiene que pagar la empresa cada vez que hay una distribución de utilidades. Al mes siguiente, dentro de los 12 primeros días del mes, va a tener que pagar el 22% sobre el monto total de los dividendos que se hayan repartido en el mes anterior. Ya. Y esos dividendos de una persona que tiene solamente esa empresa Sí. no pueden ser descontados en su global complementario. No. Se suman al global complementario y tienen un efecto aún más, no sé si la audiencia... ¿Cómo se suman? Perdón. Espérame. Lo que pasa es que no quiero entrar en tecnicismo para que la gente no se aburra, pero si yo te doy de crédito el impuesto de primera categoría que paga la empresa, estoy en un sistema integrado, porque el impuesto que pagó la empresa le sirve al dueño. Sí, tal cual ¿No es cierto? era antes, que era re simple. Exactamente. Después vino la semi-integración, que me sirvió solo el 65% de la primera. Hoy día la ley me dice que me sirve 0, porque Cero. crea un impuesto nuevo que es el 22%. O sea, de lo que te llega a ti como Te restan el dividendo, 22%. te restan, no, pues, ahí tú pagáis el 45% Es o que tú- la tasa del... Es que te está yendo, porque no paga global, no va al global complementario del dueño. A ti te No, pues reparten, no va. te reparten 78, pero tiene una trampa. ¿Tú te acordás cuando estabas ahí en el colegio que habían esos cajones que uno Sí, ponía y iba sí. saltando? El A ti, salto, ya, el impuesto global complementario es igual que estos cajones. Tú, en medida que vais recibiendo dividendos, vais subiendo de cajón. Sí. No para pagar el impuesto, pero lo que hacen es tratar de subirte el tramo del impuesto. Ya. Entonces, se agrega para efectos de determinar en qué tasa de global complementario estás, pero se da de crédito, entre comillas, tasa 0 y paga 22. Aparte, porque ya el crédito de primera categoría que generó la empresa no le sirve al dueño. Ya. Se crea un nuevo impuesto, que es el 22%. ¿Y sabéis dónde queda súper claro? Si en esa sociedad hay un no domiciliado residente en Chile y hay un domiciliado y residente en Chile, esa sociedad reparte 100 a cada uno. Si le reparte al no domiciliado, una persona que, por ejemplo, en algún país con convenio con Chile, le reparte y le va a dar de crédito el 100% del impuesto. Mientras que si le reparte al local, le reparte 0. Le da 0 de crédito. Ah, ¿Te cacháis lo injusto que es? súper injusto. Dime una cosa, o sea, una persona, ponte tú, que tiene una sociedad común y corriente, que es dueña de 2 peluquerías o una agencia de publicidad o algo así, ya, y que ponte tú se sacaba entre retiro y sueldo, sacaba 3 millones de pesos. Perfecto, Ya, estamos hablando a bruto. nivel personal. Sí, nivel bruto. 3 millones de pesos retirada, Sí. sacada de la empresa mediante o sueldo o dividendo. Sí. Esta es como una consulta ya directa. Después Y- te mando la boleta. Entonces, esa persona que pagaba, y ponte tú que el tramo sea 3, 4 millones, que tenga que pagar el 40% ponderado por los tramos, ya pongámosle que en realidad son 4 millones, entonces entra directo el 40%. El 22% que pagó la empresa en Es que impuestos ahí- no le sirven a este señor. Lo que pasa es que tú me hablaste primero que estábamos, el dueño de la peluquería, la productora, esos son pymes. Ya. Y al pyme no se le aplica el 22% porque el pyme sigue integrado. Ah, sigue integrado. El pyme sigue integrado a diferencia de lo que ocurre con las grandes. Las Ya. grandes son las que se desintegran. Ya, perfecto. Y las grandes, que si yo soy accionista, por ejemplo, de Copec y tengo Sí. un 0,00001 de Copec Y recibe dividendos. y recibo un dividendo de Copec, ese dividendo que ya pago impuestos, Sí, de primera. supuestamente, yo no lo puedo descontar ese impuesto de mi Tu global. ¿Y de qué es mi lo que va a global. hacer Copec cuando te distribuya? Te va a retener el 22% del dividendo. Y tú, en vez de recibir 100, vayas a recibir 78. Ya, Y que la antes empresa- recibía el 100. Antes recibías el 100. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Al mes siguiente Copec va a tener que hacerle un cheque al fisco, igual que el PPM, igual que el IVA,
y le va a tener que pagar ese 22%. Entonces hay una inyección de plata directa a la caja fiscal todos los meses, en la medida que hayan distribuciones de utilidades. Pero eso es súper importante que no se confunda con las pymes, porque las pymes siguen integradas. Para ellas, los repartos de utilidades no van a estar afectados al 22%. El dueño de la pyme va a poder usar el crédito de primera categoría que pagó la pyme cuando pague su global complementario. Ahora, ¿Se entiende? Sí. Espero que entienda el público, pero no es tan fácil de explicar todo esto. Es que este es un proyecto. Y la Magdalena, por algo está acá, es la mejor para explicar estos temas específicos que, ¿sabéis qué, Magdalena? Yo siento que la gran mayoría de mis colegas, entre comillas, no entiende nada de toda esta cuestión. Pero es que tratemos de hacerlo simple. No entiende po. nada, por eso. Es que o cuando... sea, no entiendo nada de no lo que estamos hablando, no entiende nada de lo que va a pasar con sus impuestos. Lo único que entiende es que va a tener que pagar más impuestos. Exactamente. Y lo único que entiende también, que eso es una verdad, es que va a estar falto de liquidez para algunas cosas. Bueno, imagínate, el otro día conversábamos con varios amigos que se dedican a lo mismo, y tú, por ejemplo, eres los NOTCO, ¿Ya? que hicieron, ¿no es cierto?, una ronda y levantaron una cantidad de impuestos gigantes, y resulta que lograron una inyección de recursos súper importantes para poder desarrollar la empresa. Sí. Ellos ahora van a ser considerados súper ricos. Claro, y se van a llevar la plata. Y más que llevar la plata, van a tener que pagar impuestos a los súper ricos, porque el proyecto dice que si tú tienes un patrimonio que supera los 4.800, 4.600 millones de pesos, vas a tener que pagar impuestos a los súper Y ricos. ese patrimonio, ponte tú, implica las parcelas, los campos, Los activos, todos la los segunda activos. casa, Todo. El auto. Todos los activos. ¿Y cómo van a medir eso en la propuesta? Bueno, la ley dice que es de autodeclaración, es decir, el contribuyente que es súper rico tiene que hacer su declaración y tiene que decir cuáles son los bienes que tiene, va a poder descontar los pasivos, pero va a haber un sistema en que vas a tener que ir viendo respecto a la naturaleza de cada uno de los activos que estén metidos dentro de esa fortuna. Porque, por ejemplo, los bienes raíces van a ir a avalúo fiscal. Sí, pues eso es fácil de detectar. Ya. Pero si, por ejemplo, tú tenías una participación en una sociedad que transa en bolsa, el promedio de transacción de los últimos 6 meses, de septiembre a diciembre, de los últimos 6 meses del año, de julio a diciembre, Va a ser tu activo. es el valor, independiente de cuánto te haya costado. Ya. ¿Ya? Entonces se genera un valor Ya. transparente. Después, si, por ejemplo... El tema que dice la gente hoy, hay un montón de gente que tiene pintura o escultura, bienes como que nadie sabe que los tiene. Va a tener que determinar el valor económico mediante lo que se llaman los agentes tasadores. Entonces se va a crear un mercado. Pero alguien se va a poder ir a meter a tu casa y a revisar lo que tenías. No, porque, espérate, tú eres el que hace la declaración. ¿Ya? Tú tienes la carga de decir cuánto vale lo que tú tienes. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos, por otro lado, tiene la facultad de poder fiscalizar si esos valores se ajustan o no al mercado. ¿Ya? Y por lo tanto va a tener la facultad, como dices tú, entre comillas, de ir a tu casa a mirar si efectivamente el cuadro que tenéis colgado es un cuadro de Village o es un cuadro de Botero. Y si yo entro de mis bienes y sigo viviendo acá en Chile, tengo, ponte tú, un departamento en Miami, Estados Unidos. en también, Miami. son todos, mira, Es parte de tu activo. el impuesto a los súper ricos es para las personas naturales, domiciliadas o residentes en Chile, respecto de sus rentas de fuente mundial. Es decir, independiente de dónde se Fuente encuentren. mundial. Fuente mundial. Independiente de dónde se encuentren los activos. Y lo importante es que te dejan descontar los pasivos en los que tú tuviste que incurrir para generar esos activos, pero hay una norma súper maldita que te dice que si el pasivo viene de un relacionado contigo, tú no lo vas a poder descontar. Entonces, por ejemplo, tú tenías esta No lo voy casa... a poder descontar del estado de resultado para los impuesto. efectos del impuesto. Entonces, si tú compraste esta casa y la plata te lo prestó tu papá, tú no vas a poder descontar el crédito hipotecario que te dio tu papá. Ya, pero puedo contar el crédito que me dio el banco. Pero si te lo dio el banco, Los intereses. lo puede. No, el crédito. El crédito. El valor completo. del crédito. Porque es el valor de evalúo fiscal menos la deuda. Ya. Es de lo que tú efectivamente eres dueño. Ya, y ponte tú, Magdalena, si alguien llega y dice, ya, ¿sabéis qué? Me fui, me voy a comprar un departamento en Miami o qué sé yo, pero a la vez uno quiere estar acá en Chile, no quiere perder la nacionalidad y vivir en Estados Unidos y seguir siendo chileno en Estados Unidos, entonces tú podís llegar y estar totalmente invertido acá, con domicilio acá, pero pagando si tenís, o sea, si no tenís domicilio acá, es la pregunta, si no tenís, Sí. y ya vivís afuera, pero seguís siendo chileno, Sí, es que la nacionalidad no determina régimen Es el tributario. domicilio. Es el domicilio o la residencia. ya, ¿Ya? Y el domicilio y residencia no tienen que ver con la nacionalidad.
El domicilio y residencia tiene que ver donde tú tienes ánimo de estar. Ya. Entonces, donde está el asiento principal de tus negocios, donde están tus bienes raíces, etcétera. Pero mira, el proyecto trae una norma que es súper ideológicamente yo encuentro que está muy cargada, que me recuerda a la Alemania nazi. Porque Ya. cuando los judíos se querían ir de Alemania, los Mm. alemanes les decían, perfecto, tome, aquí está su maleta, aquí están sus papeles, pero usted me deja toda su fortuna. Aquí, el proyecto de ley a los súper ricos, en la medida que tú tengas más de 4.600 millones de patrimonio, si te quieres ir, vas a tener que pagar el 5% como un impuesto de salida. O sea, mejor irse ahora, si es que alguien se quiere ir. Pero tienes que probar efectivamente que ya abandonaste el país, que se has cumplido todos los requisitos, porque no es tan fácil. Ya, y esos que quieren abandonar el país, tenéis domicilio en cualquier lado, que Sí. están ofreciendo en Portugal, en España, en Estados Unidos, en un montón de partes. Pero esa persona cambia el domicilio y viene a Chile, Sí. seguidamente. 183 días determinan residencia en Chile. Y para esos efectos eres contribuyente chileno. O sea, estando 180 días te olvidas de todos esos impuestos. Más de 183 días sin tener domicilio. Es que domicilio y residencia, yo creo, Cristian, que es un tema Sí, demasiado complejo. Sí, no, pero 180 días en el fondo, oye, te vas a España y si querías estar en Chile, Claro, pero si tú tenés que dejaste estar tu casa, 180 días, ¿no? Ah, pero si pero si dejáis tu dejas casa a tu nombre, aquí en Chile vas a pagar impuestos. Por ejemplo, si tú la arrendáis, vais a tener que pagar impuestos por el arrendamiento aquí en Chile. Porque Chile grava las rentas de fuentes chilenas. ya. ¿Ya? Perfecto, sí. Independiente si la persona está domiciliada o no en Chile. Ya, pero si esa persona que tiene una casa acá y está domiciliada en Miami, Sí. puede, digamos, no pagar impuestos por lo que tiene en Miami o por lo que tiene en Wall Street, porque no está domiciliado en Chile. Exactamente. Pero las rentas que le generan sus Chile Chile pagan en Chile. pagan acá, pero el patrimonio no. Exacto. Ese es un excelente resumen. ¿Viste que sacamos? ¿Ah? Es que- Yo no voy a hacer eso, pero porque me voy a quedar acá, pero la gente está conversando respecto a, oye, ¿qué hacer? O sea, y lógicamente el incentivo, y que nadie entiende, yo lo entendería porque yo me quiero quedar acá de todas maneras, pero hay gente que está mucho más volátil en el sentido de que llegar y se puede ir y armar toda Es que esta depende figura cómo tengáis y estructurado tu decir, patrimonio, po. Claro. Porque si tú estás líquido y tenías estas amenazas de estos impuestos, tú agarráis un botón, transferís los fondos a una jurisdicción que te trate mejor que Chile y se acabó. Si el problema, Cristian, es que la riqueza no siempre está líquida. Yo, por ejemplo, pienso en los agricultores, pienso en la gente que tiene su casa, en las que tienen su fábrica. Por Anda a eso. liquidar hoy día un activo, un bien raíz. Por eso es súper difícil y la gente más líquida es la que se va, como pasó en Europa. Sí, así es. Y en Europa, que pusieron estos impuestos a los súper ricos, al final no recaudó nada y lo tuvieron que suprimir. Bueno, de los 34 países que pertenecen a la OCDE, entre ellos Chile, solo 3 tienen este impuesto a los súper ricos. Y el costo de fiscalización del impuesto en todos esos países es mayor que la recaudación. Entonces, al Estado le va a Es que, costar claro, más ir a fiscalizar. tasar, mira, voy a mandar al funcionario de impuestos internos a tasar el cuadro que tengo acá. De mata. O sea, ahí tengo un cuadro que supuestamente vale. Entonces, ¿qué va a decir el señor? Yo le voy a decir, no, es un holograma, lo compré en persa. No, porque tú vas a tener que determinar el valor. Jurar, además. No, es una declaración jurada primero, que necesita buena fe, y además la determinación del valor económico tiene que estar sustentada por una tasación de entidades que van a estar registradas en el Servicio de Impuestos Internos, no Que ya cualquiera. con la recaudación que va a generar del 1.8 ese valor económico, el tema no se paga en todo el tiempo, el tema del Bueno, tasador, yo el te tema quiero de hacer eso. una pregunta, porque ayer en un seminario que estuvimos, la economista se tuvo que ir y no alcancé a preguntarle, pero el Estado se supone que va a recaudar el 1,8% sobre esa riqueza. Ujú. Pero a mí la pregunta es, ¿cuánto deja de recaudar Chile por el efecto de que esa plata después se vaya? Porque nadie va a ser tan pavo de quedarse en Chile y pagar todos los años el 1,8%, ¿no es cierto?, El sobre la misma tema riqueza. ahí como tú me preguntas, y yo soy ingeniero comercial, pero también me creo economista, y el tema está en cuanto no es solamente la recaudación, cuánta plata va a dejar de generar
alguien que, por ejemplo, tiene un family office acá, que contrata a una secretaria, que contrata al junior, que contrata 3 analistas que ahí están al frente de la pantalla, que contrata una oficina. Es todo parte del Externalidades. crecimiento Claro. de las externalidades, no solamente la recaudación, o sea, es mucho más. Esa es la mirada. Y por eso yo te decía que esa declaración de que va a afectar al 3% más rico de la población, eso no es así. Nada que ver. Bien, Magdalena. Muchas gracias de nuevo por De estar nada. este día acá. Maravillosa todas las explicaciones. Siempre nos falta tiempo, pero ahora, bueno, se nos acabó, así que los invito a estar acá con la Magdalena, que va a poner su cuestión en el LinkedIn y en todos lados, así que para que nos vean. Eso. Muchas Y gracias, seguimos con la Magdalena. discusión porque Sí. estamos con trámite de urgencia. Se Así tiene que es. discutir dentro de 15 días, así que vamos a Una estar encima. urgencia, imagínate, 15 días para discutir una cuestión tan estratégica. Yo lo encuentro más o menos... Bueno, eh, es lo que hay. Y me sorprende a mí, y como comentario final, que el ministro de Hacienda no entienda estos temas que van a ser finalmente muy, muy perjudiciales para Chile. Van a ser perjudiciales. Comparto. No somos un país que tenga un destino tan claro bajo este tipo de normativa. Y eso me da pena que la gente más madura no la entienda. Vale. Muchas Vamos. gracias.